bastante sencillo, pero hay que prestar atención a para la antitransformada, ¿sí? Vamos a pensar primero, entonces, en la transformada de Laplace en una función periódica. Una función periódica, ¿sí? Es una función que podemos definir, que podemos decir que repite una forma de onda, ¿no? Una vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por ejemplo, podríamos decir una función periódica tiene como esta forma, ¿verdad? Supongamos que tiene una forma así, por ejemplo. Y entonces yo quiero hacer de esta una función periódica. Entonces lo que puedo hacer es que esta forma de onda se repita sucesivamente. Vamos a suponer que aparte de periódica es causal. O sea que antes de cero no hay nada, ¿sí? Vale siempre cero. Esto, por supuesto, es una gráfica en el tiempo. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, si la quiero hacer periódica, una cosa que puedo hacer es agarrar esta misma forma de onda, ¿sí? Y correrla. ¿Correrla dónde? Bueno, acá. Vengo acá, la corro acá, y ahora tengo esta otra función que vale 0 para otros puntos, ahí vuelve a valer 0, igual que esta. Y también puedo volver a hacer lo mismo haciendo un tercer corrimiento. ¿Sí? Un tercer corrimiento que lo puedo poner acá. ¿Sí? Y antes de eso vale siempre 0. Luego, si yo sumo todo esto, ¿verdad? Voy a tener lo siguiente. Una función que, como vale 0 en otros lados, por ejemplo, esta más esto, que vale 0, me da esto, ¿verdad? Luego, esta otra, con esto vale 0 y con esto que está acá también vale 0, entonces acá se vuelve a repetir. Y lo mismo acá. O sea, puedo escribir una función periódica como la repetición, como la sumatoria de una forma de onda corrida, desplazada hacia la derecha. ¿Se dan todos cuenta de eso? Esto vamos a ponerle t, entonces esto está en t, esto está corrido en t, porque esta arranca en 0. Luego corro esto t unidades hacia allá, y entonces termina en 2t. Y luego la corro 2 unidades hacia allá, 2t unidades hacia allá, y entonces me queda esta tercera forma de onda en 3t. ¿Sí? O sea, la voy corriendo y sumo. Entonces, una manera de lograr este efecto, esta idea de generar una función periódica sumando una forma de onda sencilla, ¿sí? Consiste en escribir entonces una función como una sumatoria de una misma forma de onda que se corre. Con Ariel vieron la función escalón de Heaviside, y la función escalón de Heaviside nos permitía cortar como ventanitas de una función, ¿se acuerdan? Nos puede quedar con una ventana que acá vale 1, ¿verdad? Entonces, lo único que necesito... ¿Se escucha ahí? A ver. No sé si se escucha, chicos. ¿Ustedes me escuchan? Se me desconectó la... Sí, se cortó la presentación, ¿no? La tablet. Vamos de vuelta. ¿Estamos acá? ¿Siguen? Bueno. Estábamos entonces en cómo generar una función periódica sumando un periodo de la función desplazado en el tiempo y sumándolo en el tiempo, ¿sí? Para lograr esto.
Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, primero defino una función que vamos a llamar f1, que va a ser la función en el primer periodo, ¿sí? Entonces, esto va a depender de una función que vamos a llamar f directamente, f de t por la ventana en el primer periodo, que sería h de t menos h en t menos t grande, que es el periodo. Entonces, t grande es el periodo, t mayúscula es el periodo. Entonces, luego lo que tengo que hacer para poder sumar cada uno de estos es desplazar a la función. Por ejemplo, el periodo 2 va a estar dado por la misma función, pero corrida un periodo hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Corro todo de unidades. T, h de t, menos 2t. ¿Sí? Entonces, esta ventana que está acá, ahora está acá. ¿Se dan cuenta? Y podría ser entonces una tercera ventana acá, y así sucesivamente hacia la derecha, y luego sumar. Para hacer eso, entonces, una función periódica, lo que hago es, finalmente, hacer una expresión general de eso. Digo que f periódica es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de el primer periodo, f1, corrido n veces el periodo hacia la derecha, con la ventana corrida, ¿sí? Acá podríamos, en vez de poner este 1, podríamos poner este, porque este 1 es con la ventana, ¿sí? Así ya nos queda directo, por t menos nt menos h de t menos n más 1 t. ¿Queda claro? Entonces, con esto armamos una función periódica. Función periódica, y aparte, fíjense que es causal. ¿Por qué? Porque, bueno, como no incluye ningún periodo antes de, fíjense que acá, con n igual a 0, siempre me voy hacia la derecha, porque t es un número positivo. Entonces, siempre hacia 0 hacia la izquierda, vale siempre 0, esta función, ¿sí? Entonces, suponiendo que a f la puedo escribir así, esta es la idea, ¿sí? Escribirla como una función periódica, puedo encontrar la transformada de Fourier de una función periódica, que esto era lo que había quedado pendiente de la clase de ayer, la transformada de Fourier de una función periódica, escrita como esta, ¿sí? Como esta forma, como una sumatoria de una forma de onda, de un periodo, ¿sí? De la forma de un solo periodo, la corro siempre hacia la derecha, y lo voy sumando, y sumo, y sumo, y sumo, y sumo, ¿sí? Bien. Entonces, la transformada de Fourier de esta función es lo mismo que la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de f en t, o sea, la función, el primer periodo, sin la, o sea, con la ventana, si quieren, es lo mismo, ¿sí? F de t, la transformada de Fourier de f de t, y a eso hay que multiplicarlo nada más que por 1 por e a la menos st, de t es el periodo, ¿sí? Esto lo vieron en teoría como llegar a esta fórmula, sale por el uso de la serie geométrica. Fíjense que esto es la suma de la serie geométrica, ¿sí? Entonces, no es difícil encontrar la transformada, ¿sí? Lo que es más difícil es la transformada inversa, porque cuando yo quiero volver para el otro lado, quiero llegar a la función periódica, tengo que pensar que la función periódica hay que expresarla de esta forma, ¿sí? Pero simplemente eso. Vamos a hacer un ejemplo de esto. El ejemplo es el que está en la guía 7, en la sección, ya les digo cuál, la sección 6, que dice funciones periódicas. Vamos a hacer el primer ejemplo, el ejercicio 1, ¿sí? Guía 7, sección 6, ejercicio 1, ¿sí? Dice que una función periódica, f de t, es periódica y tiene periodo 4, ¿sí? O sea que esto tiene que cumplir con esto.
más 4 o menos 4, en la cantidad de veces 4 que quieran, tiene que cumplirse para cualquier valor de t, por supuesto. ¿Sí? Bueno, esto es una obviedad, pero t pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces lo que dice el ejercicio es que un periodo de t, vamos a llamarlo 1, está dado por la función escrita por partes, 3t y 0, y t está entre 0 y 2, y vale 6 si t está entre 2 y 4. Una gráfica de esta forma de onda, que ya que se va a repetir, sería la siguiente. T, vamos a marcar acá el 2 y vamos a marcar el 4. Y lo que vamos a encontrar es que, bueno, que tiene pendiente 3, positiva, entonces el 2 vale 6, la función. Fíjense que se mantiene en el valor 6 de 2 a 4. Entonces, una función, una extensión periódica de esta función, ¿sí? Que es lo que vamos a transformar, porque lo que nos interesa es la función periódica f de t, es la función f1 de t en nt, o lo que es lo mismo, ¿sí? Habría que encontrar esta expresión en términos de escalones de Heaviside, porque ahora que está escrita así por partes, no la podemos meter acá directamente. Entonces, previo a eso, necesitamos encontrarla en términos de los escalones de Heaviside. ¿Cómo escribimos esto en términos de escalones de Heaviside? ¿Alguien me lo puede decir? Sería 3t, ¿por qué? Sería 3t por h de t menos h de t menos 2. No es para nada difícil, lo único que hay que pensar es, bueno, si está el 0 primero, acá el corrimiento es en 0. Si está el 2, después el corrimiento es en 2. Y siempre es menos, ¿sí? Menos la que sigue. Entonces, siguiendo esa idea, la otra sería 6 más h de t menos 2 menos h de t menos 4. ¿Listo? Esta es la forma en la que se escribe esta función en forma de escalones de Heaviside. Ahora sí podemos escribir la función periódica, que sería f de t, y es igual a la sumatoria de n de 0 a infinito de f1 de t menos nt grande. O sea, la sumatoria desde n infinito de 3t menos nt, todo esto por h de t menos nt menos t mayúscula, ¿no? La segunda t que digo, t menos 2 menos nt grande. Sigo las expresiones acá abajo, más 6 por h de t menos 2. Acá me faltó menos 2, sí. Acá me faltó menos 2, disculpen, porque a todos los t hay que escribirlos simplemente en t menos nt. El 2 ese no cambia. Menos 2 menos nt. Ah, no. Está bien, este era el primero. Estaba bien. No me maten. Así. Todo esto es menos 2 menos nt menos h nt menos 4 menos nt. ¿Sí? Y recuerden que t es 4. Con t mayúscula igual a 4. ¿Sí? O sea que acá sería n más 1 por t, por las dudas. ¿Sí? O sea que esto que está acá tiene la misma forma que esto que habíamos escrito acá arriba. Esto tiene la misma forma que esto que estoy diciendo. Está escrito como una función periódica.
Entonces ahora que escribimos esto, vamos a hacer una pequeña gráfica para entender qué es lo que estamos haciendo. Lo que hicimos fue escribir la función periódica que repite esta forma de onda, desplazándola hacia la derecha, t unidades cada vez, ¿sí? Y sumando luego todo, con la sumatoria aquí. Entonces obtenemos la extensión periódica de la función, que era primero esta forma de onda hasta 4, y luego se empieza a repetir. 8, 12 y así. 16, ¿sí? Esto es la función periódica y causal, por supuesto, porque estamos trabajando en transformada de Laplace y las funciones tienen que ser causales, ¿sí? O sea, hacia atrás de 0 siempre, hacia la izquierda de 0 siempre es 0 la función, ¿sí? Entonces, si la podemos escribir así, ahora podemos encontrar la transformada de Laplace de esta función como 1 sobre 1 menos e a la menos st, recuerden que t vale 4, ahora lo vamos a reemplazar, por la transformada de Laplace de f1 de t. O sea, la expresamos acá. ¿Sí? Entonces esto sería 1 sobre 1 menos e a la menos 4t. Y deberíamos encontrar la transformada de Laplace de esto. O sea, esto, ¿verdad? Bien. ¿Cómo hacíamos para encontrar la transformada de Laplace de esta expresión? Primero teníamos que trabajarlo un poquito. Teníamos que, por ejemplo, distribuir acá. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? decime. Cuando usted arriba del gráfico de la función periódica escribió, no se ve todavía, n más 1 por t, ¿por qué escribió n más 1 por t? N más 1 por t, porque t vale 4. Sí. Entonces, como vale 4, acá te Ah, sacó quedaría. factor común. Claro, saqué 4 que esté como factor común. Y entonces me queda n más 1. Lo hice simplemente para que vean que tiene la misma forma que dijimos al principio, que acá aparece n más 1 por t. Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Esa ahora es la sí. idea. La idea entonces es poder escribir esto mismo, Gracias. pero corrido en NT. ¿Sí? Como hicimos acá. Y después sumar todos esos corrimientos para lograr este efecto que vimos acá arriba en esta gráfica. ¿Sí? Es una forma de onda, la corro hacia la derecha varias veces y si sumo todo eso, obtengo una función periódica. ¿Se dan cuenta? Causal en este caso, por supuesto. Entonces, volviendo acá, disculpenme si voy y vengo, si se pierden me preguntan, no hay ningún problema. Vamos a tener menos 4s. Le puse este ahí. Menos 4s acá. Y pensé que acá nos quedan entonces 3t por h de t. Y acá tenemos una cuestión, porque para poder aplicar el segundo teorema de la traslación, que es lo que tendríamos que aplicar cuando tengo este corrimiento, t también tiene que estar corrida en t-2. Porque el segundo teorema de la traslación, ¿qué decía? Decía, ahora vamos a escribirlo acá al costado, decía que la transformada de Laplace de una función desplazada en A
por h de t menos a es igual a e a la menos as todo por la transformada de Laplace de f. Entonces, para poder aplicar este segundo teorema, tenemos que encontrar el mismo corrimiento en A, en las dos, en la escalón de Heaviside y en F. Entonces, acá no tenemos el corrimiento en F, porque dice 3T, no dice 3T menos 2, que es lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Entonces, para lograr que aparezca el T menos 2, lo tengo que hacer como hacemos siempre, agregarlo y restarlo al mismo tiempo. Entonces acá nos va a quedar menos 3 por t menos 2, que es lo que quiero que aparezca, más 2, que es lo que agrego para evitar cambiar la desigualdad. Todo esto por h de t menos 2. Con el 6 no tengo ningún problema porque es una constante, entonces 6 por h de t menos 2 es lo mismo que nada, es lo mismo que necesito para poder aplicar el segundo teorema, y con este otro lo mismo. ¿Sí? Entonces, volvemos a escribirlo acá, nos queda 1 sobre 1 y menos 4s, todo por 3t por h de t menos 3 por t menos 2 3 por t menos 2 ajá, todo por h de t menos 2 todo por, recuerden que este menos 3 multiplica ahora este más 2, entonces acá nos queda menos 6 por h de t menos 2 más 6 por h de t menos 2, que es este que está acá, menos 6 por h de t menos 4. Y fíjense entonces que se me cancela este con este. ¿Sí? Ahora, hacemos acá 1 sobre menos 4s, nos va a quedar 3t por h de t menos 3t menos 2 por h de t menos 2 menos 6 por h de t menos 4. ¿Sí? Y ahora acá podemos aplicar la transformada de Laplace sin problema, aplicando el segundo teorema de la traslación. Y nos va a quedar la transformada de Laplace de este término por linealidad, ¿no? Menos 3 por la transformada de Laplace de este otro término. ¿Todos ven? ¿Bien? Ahí tiene un paréntesis. ¿Sí? Y luego, cada una de estas las resolvemos por separado. Esto es un corchete, vamos a agregar. Y nos queda 1 menos t a la menos 4s. Y nos va a quedar la transformada de 3t por h de t, es lo mismo que ¿cuánto es esto? 3 sobre s cuadrado, ¿verdad? La transformada de t. Menos. Acá, por el corrimiento que tenemos acá, tenemos que imaginarnos que transformamos la misma función sin el corrimiento, pero con una exponencial agregada acá afuera. O sea, puedo escribir esto. Sin el corrimiento, pero con una exponencial acá, que es e a la menos 2s, por el segundo teorema de la traslación. Y acá, lo mismo. La escribo sin el corrimiento y multiplico por una exponencial que sale del segundo teorema de la traslación. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta. ¿Podrías explicar de vuelta la parte donde simplificaste los términos? sí, mira, volvemos acá. Teníamos esto, ¿no? Sí, te sigo.
Bien, entonces, este pasó a ser este, queda igual. Después, este menos 3 se multiplica con este t menos 2 que asocié convenientemente para que me quedara t menos 2, t menos 2. Para cumplir con esto, f de t menos a por h de t menos a. Entonces nos queda menos 3 por esto. Y después este menos 3 también multiplica este más 2 que agregué antes. Entonces me queda menos 6 por h de t menos 2. ¿Sí? Este más 6 ya venía de antes. Más 6 por h de t menos 2, menos 6 por h de t menos 4 ya venían de antes. Y entonces este término que salió de acá se cancela con este. Y entonces este con este se me van y llegamos a esto. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Ahí está, buenísimo, buenísimo. No quiero que se me pierdan. Yo sé que estoy yendo rápido porque este tema es de la clase pasada y no llegamos a darlo, pero el tema de hoy es más largo todavía, que es convolución. Entonces, quiero que quede aunque sea planteado y ustedes después lo vayan siguiendo en casa para ver qué es lo que obtienen. Entonces, por segundo teorema de la traslación, escribo esto sin los corrimientos, ¿sí? O sea, saco este corrimiento y este, lo escribo a la función sin el corrimiento, pero agrego la exponencial que salió de esos corrimientos. Fíjense que es el segundo teorema de la traslación. Aparece la exponencial porque hay un corrimiento en el tiempo. Fíjense que si acá hay un menos 2, en la exponencial aparece un menos 2s. Si hay un menos 4, aparece un menos 4. ¿Sí? El segundo teorema de la traslación es fácil de aplicar. La exponencial tiene lo mismo que tiene el corrimiento. Si aparece un menos 2, aparece un menos 2. Multiplicado por s. Si aparece un menos 4, aparece un menos 4 por s. En el exponente de la exponencial. ¿Ok? Y entonces ahora sí, aplicamos el último paso que sería la transformada. E a la menos 4s. 3s cuadrado menos 3 por s sobre s cuadrado, ¿verdad? La transformada de esto, por e a la menos 2s, menos 6 sobre s, que es la transformada de escalón o una constante, que es lo mismo, por e a la menos 4s. Y esto es lo que obtenemos, ¿sí? Bien. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es? Escribo la función en forma periódica, ¿sí? Luego aplico hago la transformada. Para la transformada tengo que prestar atención al segundo teorema de la traslación fundamentalmente, ¿sí? Quiero mostrarles algo, a ver si puedo mostrarles en mi computadora, un segundo, para que ustedes vayan viendo. Hoy voy a hacer algún cambio más también entre mi tablet y la computadora para que vayan viendo algunas cosas. Esperen que dejo de presentar ahora acá. A ver, necesito saber si ven este notebook de Mupad. ¿Todos ven acá? Sí, Juan Sí, Sefer. profe. Bien. Entonces, vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos hoy, pero en Mupad. Esto es importante para ver dos cosas. La primera, que lo que vimos hoy tiene sentido. La segunda es para que ustedes aprendan un poquito de cómo usar acá esto para el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que viene la semana que viene. Bueno, no me puteen en silencio por eso. Vamos a empezar definiendo la función que era la que iba a ser, digamos, periódica, ¿sí? En ese caso era la función, era, no me equivoco, no la encuentro, era, 3t, fíjense cómo lo escribo, 3t por, y hago la ventanita la hacíamos con dos heaviside, ¿no? La primera en el primer valor de t y la segunda en el segundo valor de t corrido, ¿sí? Heaviside, se escribe así, heaviside, ¿sí?
en t, porque el primer corrimiento es 0, ¿verdad? Menos g abicide, porque el segundo corrimiento es en 2, t menos 2, ¿sí? Más 6 por g abicide, bueno, ya estoy mezclando todo, t menos 2, menos g abicide, el t menos 4. Bien. Esta sería la función. Si no me equivoco, esto anduvo bien. A ver si podemos hacer una gráfica de esto. ¿Todos ven? No veo, profe, sí. Vamos a poner incluso un poco antes de 0 para que podamos ver qué es causal, etcétera. Bueno, ¿ven? Esto es más o menos lo que teníamos. Era lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Fíjense que, bueno, obviamente es causal. ¿Todos ven mi mouse? No sé si se ve el mouse. Sí, se ve. Ah, genial. O sea, puedo marcarles lo que tiene que ver con el mouse. Miren el mouse. Antes de 0, ¿sí? La función obviamente vale 0. Se prende esta ventana que nos habilita a mostrar la función 3t más 6 luego en esta misma ventana, ¿sí? Luego, obviamente, vale 0. Ahora vamos a pensar en la transformada de Laplace que encontramos, ¿sí? Para eso, primero vamos a encontrar la transformada de Laplace de la función, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la transformada de Laplace de una función periódica? 1 menos e a la menos st por la transformada de Laplace de la función f1 que acabamos de escribir acá. Entonces, para encontrar la transformada de la función periódica, lo que voy a hacer es, primero encontrar la transformada de f1, para eso voy a escribir f1 igual a Laplace. Esto puede ser que lo tengan en otros MUPAD como trans, dos puntos, Laplace. Eso puede ser que pase. O sea, así, en algunos MUPAD, depende que estén usando, trans o transform, dos puntos Laplace. A mí me anda simplemente con poner Laplace, pero eso no significa que a todos les ande así. Fíjense bien en cada uno. Lo que vamos a hacer es ir del tiempo a la frecuencia compleja, a S. Que marcamos eso. Entonces, con eso encontramos la transformada de Laplace de la primera función. Fíjense que nos da lo mismo que encontramos recién. ¿Sí? Anotaron lo que nos dio recién porque nos da lo mismo. ¿Vale? Desde ya les adelanto. Bien. Entonces, esto que hicimos está bien. Y ahora lo que quiero es encontrar la transformada de Fourier de la función periódica. Entonces, la transformada de Fourier no, de Laplace, de la función periódica. Entonces, tenemos que agregar el factor 1 sobre 1 menos e a la menos 4s. Acuérdense que es menos 4 porque el periodo es menos 4, es 4. ¿Sí? Y todo esto hay que multiplicarlo por f1, que es la transformada de Laplace de la función del periodo único, ¿sí? De solo la forma de onda del primer periodo, que es lo que después se va a repetir. Si hacemos esto, vamos a obtener esta transformada de Laplace, que es lo que encontramos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué obtenemos a la inversa, si aplico la transformada inversa. Aplico la transformada inversa, que en este caso se escribe como I Laplace, ¿sí? I de in Laplace de f, y ahora voy de s a t. ¿Sí? Vamos a obtener esto, que bueno, no lo hace tan legible como quisiéramos, pero vamos a ver si hacemos una gráfica, que es lo que obtenemos. ¿Sí? Función 2D, y ahora vamos a poner acá f, que es la transformada inversa que encontramos, y le vamos a pedir que en el tiempo vaya desde 0 hasta, por ejemplo, 16, que serían más o menos, vamos a pedirle 17, para que sean 4 periodos y un poquito. ¿Sí? Y fíjense que obtenemos. Obtenemos la extensión periódica de la función. Y en ningún momento escribí la sumatoria, ¿se dan cuenta? Porque hice todo directamente con la transformada. Y fíjense cómo interpreta MUPAD que vos le pongas 1 sobre 1 menos x a la menos 4s por f1, que ya directamente te devuelve la función periódica. ¿Sí? Es decir, todo esto anda bien. Lo que vimos hoy tiene sentido.
la transformada periódica, entonces es, ¿sí? 1 sobre 1 menos E a la menos ST, que es el periodo, por la transformada de la primera forma de onda, ¿sí? De la primera formita que se repite a lo largo de todo la función periódica. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Juan, esto es Sí. para funciones que además de ser periódicas son continuas a trozos, digamos, tienen esas discontinuidades. Esta no es continua. Ah, bueno, claro, esta es continua a trozos, sí, sí. Obviamente que si no es continua a trozos no puedo encontrar la transformada de Laplace directamente porque no puedo integrar, Claro, por eso. ¿no? Entonces, una función que es continua a trozos es lo mínimo que le tengo que pedir para poder resolver una que ser continua a trozos. No puede tener discontinuidades de salto infinito. ¿Ok? ¿Verdad? Pero eso no tiene tanto que ver con la transformada de funciones periódicas, sino simplemente con la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace va a existir si la función, primero que nada, es continua o continua a trozos, ¿sí? Porque tengo que resolver una integral, ¿verdad? Como el operador transformada de Laplace es una integral, si la función no es integrable, no puedo resolverlo. ¿Queda claro? Bien. Esto les contaba, quería mostrarles estos en Muca, primero porque está re bueno, porque parece magia que vos le digas que la transformada de Laplace es esto, y de golpe tengas una función periódica. Es una cosa medio mágica. Por otro lado, para que vean que cómo se usa más o menos esto en MUPAD, para que les pueda servir para el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bien. Si no quedan dudas de esto, voy a volver a la tablet ahora para empezar con el tema de hoy, que era convolución. Esto era un tema que quedó de la clase de ayer que lamentablemente por tiempos no se pudo terminar de dar. ¿Sí? Así que escucho si hay alguna duda, si no pasamos ya a lo otro. Analicen el ejercicio que hicimos recién en casa, a ver si lo entienden bien, si entienden paso por paso, si no pregunten, ¿sí? Pero fíjense que funciona bastante bien. ¿Sí? Esta está... La verdad que es hasta medio mágico, es una cosa muy interesante cómo es que funciona. Bueno, a ver si puedo presentar de vuelta la tablet, si la tecnología me permite. Creo que sí. Bien. ¿Todos ven la tablet? ¿Alguien no lo ve? Bueno. Les pido que tomen nota un poquito de también el mail, porque en realidad nos hicieron un mail nuevo desde la universidad para que dejemos de usar el de la facultad. Y esta semana medio que ya nos estuvieron apurando para que dejemos de usar el mail viejo, así que el mail nuevo es juan.miramont@uner.edu.ar. Si me mandan al otro, me va a llegar a este, así que no se preocupen, mándenme al que quieran. Si ya me venían mandando al otro, no hay ningún problema, mándenme al otro, o sea, no hay drama. Pero para alguien que me quiera mandar un mail nuevo o lo que sea, escríbanme a juan.miramont@uner.edu.ar. ¿Sí? Ese es el nuevo mail que nos asignaron desde la universidad. Bueno, hoy vamos a ver el producto de convolución y el teorema de convolución. La convolución es una operación entre funciones que obtiene una nueva función. O sea, la convolución también es un operador. ¿Sí? La convolución es una operación difícil de entender. Empezamos por ahí, o sea, no se asusten si no lo entienden, es difícil de entender. Yo tardé en entender un poco más del tema, por lo menos una o dos materias más. O sea, hice variable compleja, salí con lo mínimo que entendía de la convolución. Después hice señales y sistemas, que es otra materia donde van a volver a ver convolución y con algunos de detalles más, y terminé de entender algo más en electrónica 4 cuando hacen convolución para filtros digitales y cosas así. Así que no se asusten si no lo entienden del todo, ¿sí? La idea es ver acá lo mínimo para poder empezar a hacer algunas convoluciones.
Para que se den una idea del impacto de la importancia de la convolución, toda la inteligencia artificial que usamos hoy en día, todos los algoritmos de Google, el de Netflix para recomendarnos preguntas, el de Google para reconocer nuestras caras en las fotos, y los algoritmos de Google, por ejemplo, para reconocer objetos en imágenes, personas en videos, todos esos algoritmos que están englobados bajo un concepto muy abstracto que se llama inteligencia artificial, se basan en la convolución. Así que imagínense el impacto que tiene este tema en la tecnología de hoy, ¿sí? Igual es una idea bastante vieja, en realidad la convolución tiene como 300 años, y surge como una herramienta para solucionar ecuaciones diferenciales, ¿sí? Nosotros vamos a empezar viendo hoy la convolución como una operación, y después vamos a ir las clases que vienen, y después incluso en Fourier también, que es el último tema de la materia, vamos a volver a ver convolución en una forma más general y que lo vamos a asociar a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Bien, la integral de convolución se define como esta integral que ven acá. Por supuesto, las funciones tienen que ser integrables las dos para poder expresar esta convolución, o sea, tienen que ser continuas o continuas a trozos. Fíjense que cómo se denota la convolución. Fíjense cómo se escribe. Se escribe f, una función. El producto de convolución se denota con un asterisco o con una estrella, depende del libro, ¿sí? G, y después se pone la variable, ¿sí? No se escribe f, convolución, g. Esto no se escribe así, ¿sí? Se escribe así. ¿Queda claro esto? Es bastante importante porque, no porque alguno de nosotros se vaya a morir si lo escriben mal, sino porque en los libros está escrito así, para que ustedes puedan entender qué es lo que está escrito, ¿eh? Bien. Fíjense que cómo se define, qué interesante esta integral. Primero que nada es una integral indefinida. Perdón, es una integral definida impropia, ¿eh? O sea, los límites de integración van desde menos infinito a más infinito. Eso es un detalle que después tenemos que ver cómo hacemos para integrar eso, ¿eh? El otro detalle es que la primera función se escribe en términos igual, o sea, la primera función f se escribe igual, porque f de t es lo mismo que f de tau, ¿verdad? O sea, cambiarle el nombre a lo que aparece en el paréntesis no me cambia nada, ¿eh? Porque la función está dada por f, no por la variable que tengo, ¿eh? Y a la otra función, a la que viene después, se la escribe de esta forma, fíjense. La variable aparece cambiada de signo, aparece menos tau, ¿sí? Tau es la variable de integración, ¿sí? Y t, que es la variable que viene de afuera de la integral, aparece como un corrimiento positivo en g, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué es un corrimiento? T, porque tau es la variable de g. ¿Qué es lo que me define la variable adentro de la integral? Esto, ¿no? El diferencial de la variable de integración. Fíjense que esta integral devuelve una función de t porque al integrar en términos de tau, tau desaparece. Tau es una variable que se dice muda, porque solo sirve para integrar y después queda una función de t. ¿Eh? Para cada valor de t que yo ingrese, voy a tener que resolver toda esta integral de nuevo. Entonces, si yo digo, bueno, la convolución para 0 es esta integral para f de tau por g de 0 menos tau. Pero si ahora elijo t igual a 1, tengo que volver a resolver esta integral. ¿Se entiende? Es una integral que se resuelve para cada valor de t. Entonces, ¿cómo hago para encontrar algo de esto? Porque si no, tendría que resolverla para cada valor de t. Bueno, la idea es que vamos a resolverla de una manera que nos va a quedar, ¿sí?, expresada una función en función de t y solo la vamos a tener que resolver una vez. Pero fíjense que el concepto es que la tengo que resolver para cada valor de t. ¿Se entiende? Bien.
Hasta acá, entonces pensemos en esto, ¿sí? Se escribe el producto de convolución así, la integral es esta, la primera función se escribe como está, la segunda hay que invertirla, o sea, perdón, hacer el opuesto de la variable, menos tau, y darle un corrimiento positivo t, ¿sí? Entonces nos queda f de t por g de t menos tau. Yo me lo acuerdo como un cantito, ¿eh? F de t, f de tau por g de t menos tau. F de tau por g de t menos tau. F de tau por g de t menos tau. Y a mí me quedó grabado así y ahora lo escribo siempre así. Esa es la convolución, ¿sí? La convolución tiene algunas propiedades interesantes. La primera, bueno, obviamente es una función de texto, ya lo dijimos, pero lo más interesante es que es conmutativa. Es conmutativa y esto tiene que ver con que le llamemos producto de convolución, ¿sí? Al igual que el producto de dos cosas, de dos números, ¿sí? De dos entes matemáticos, es conmutativo, ¿sí? F, convolución con G, es lo mismo que G convolucionado con F. La diferencia está en que si ahora lo escribo así, entonces acá tendrá que escribir G de tau por F de t menos tau. Diferencia tau entre menos infinito y más infinito, ¿sí? O sea, si yo tengo G convolucionado con F, lo que tengo es G en tau y F en t menos tau, ¿sí? Adentro de la integral. Y esas dos integrales dan lo mismo. O sea, me da lo mismo cuál de las dos escriba con t menos tau y cuál de las dos escriba solo con tau. Por supuesto que la que escriba con t menos tau tiene que ser la que más fácil pueda escribir así. Y a esta al dejarla, total, la escribo como está. La vamos a entender un poco más cuando hagamos un... Bien. Si f y g son funciones causales, esto es interesante porque nos va a facilitar la vida para encontrar la convolución en funciones que le podamos encontrar transformada de Laplace, porque acuérdense que consideramos para Laplace todas funciones causales. Si las dos funciones son causales, el producto de convolución entre ambas funciones es simplemente lo misma, digamos, la misma integral, el integrando no cambia, pero fíjense que los extremos entonces van a ser entre 0 y t, únicamente si las funciones son causales. ¿Sí? Únicamente si las funciones son causales. ¿Se entiende? Si las funciones son causales, entonces la convolución es entre 0 y t, la integral de convolución. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a pensar es cómo vamos a calcular esta integral, eso ya lo vamos a ver enseguida, y cómo la vamos a interpretar. Estas dos serían las cuestiones más importantes a la hora de pensar en resolver una convolución. ¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar ahora en los ejercicios, ¿sí? Espérenme un poquito más. Que antes vamos a presentar el teorema de convolución para la transformada de Laplace, que va a relacionar de una manera muy interesante el producto de convolución con la transformada de Laplace, ¿no? Porque hasta ahora solo estábamos hablando de la convolución y no estábamos diciendo, bueno, ¿cuál es la relación con la transformada de Laplace? ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Y lo interesante es que la transformada del producto de convolución, escuchen esto que está muy bueno, es igual a el producto de las transformadas de Laplace de las funciones que están convolucionando. ¿Se entiende? Quiere decir que hacer un producto de convolución en el tiempo implica hacer un producto de funciones de S en la frecuencia compleja S. Entonces puedo resolver una convolución, como vemos acá, haciendo el producto de las transformadas de Laplace y luego encontrando la transformada inversa. O puedo encontrar la transformada inversa de un producto de funciones en S mediante la convolución. Esta sería la forma en la que lo vamos a usar, ¿sí? Tanto encontrando la transformada inversa de funciones con la convolución, como resolviendo convoluciones con la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Son dos maneras de ver lo mismo, pero esa es un poco la idea. Recordemos, por supuesto, que todas las funciones involucradas en esta parte de la materia, en la transformada de Laplace, son funciones causales. Por lo tanto, en general, esta forma de denotar la convolución en esta parte, cuando veamos Laplace, tiene sentido, ¿sí? Porque tanto F como G son funciones causales. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta?
no hay preguntas, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a resolver algunos ejercicios, el 8.1a, el 8.2a y el 8.2b. Fíjense que para el 8.1a también vamos a hacer la transformada inversa, ¿sí? Para resolver todo junto. Bueno, vamos a empezar por ahí. Nos dice que, bueno, para las siguientes funciones causales, f de t y g de t causales, ¿sí? Verifiquemos que se cumple la propiedad de conmutatividad. ¿Sí? Y nos dice que f es igual a t y que g es igual a coseno de 3t. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bárbaro. Bueno, planteemos primero entonces lo que yo considero que esta es más difícil, así que vamos a arrancar por esta. Y después la otra, si me da el tiempo, la hacemos, si no se las dejo para ustedes, pero van a ver que es muy fácil, ya si resolvemos esto, la otra la ponemos sin drama. Vamos a hacer primero este convolucionado con g, y entonces esto va a ser la convolución, es una integral entre menos infinito y más infinito, de f en tau por g de t menos tau, es decir que esto es igual a 0, es la integral entre 0 y t, esto porque las funciones son causales, vamos a poner un color. ¿Sí? Y entonces, f habíamos dicho que era simplemente t. O sea que, como acá estamos cambiando t por tau, es tau. Y g es coseno de 3t. Y como estoy diciendo que esto está en t menos tau, entonces es coseno de 3t menos tau. Quiero que pensemos un segundo cómo se vería la gráfica de esta función. 3t menos tau. Pensemos un segundo. Supongamos que tenemos h de t menos tau. ¿Cómo era la función h? ¿Cómo se definía? La función escalón de Heaviside. Se define como una función por partes que vale 1 si t es... vamos a poner así. Si t es mayor o igual a 0. Y vale 0 si t es menor a 0. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo h de t acá, cuando lo que está en el paréntesis acá adentro, ¿sí?, se vuelve 0, entonces acá pega el salto. ¿Sí? Pega el salto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es acá donde hace esto, ¿verdad? Donde pega este salto y ahí se hace 0. ¿Eh? Entonces, pensemos acá. ¿Dónde se hace 0 este paréntesis? Se hace 0 para t. En realidad tau es la variable, así que se hace 0 para tau igual a t. Entonces t es un valor que viene de afuera de la integral. ¿Se dan cuenta? T viene de acá afuera. Entonces t puede tomar cualquier valor. Entonces una forma general
de escribir esto es simplemente que el salto lo va a pegar en t. ¿Sí? En un valor t dado. Pero aparte está puesto está el signo opuesto. Fíjense, supongamos que hagamos h de menos tau. Sea con t igual a 0, ¿verdad? Si yo a una función le cambio el signo de la variable, lo que hago es invertirla respecto al eje vertical, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en esto. Fíjense, si yo hago h de tau, tengo la misma función de siempre, el escalón de selección. Pero si yo hago h de menos tau, o menos t, digo, el nombre de la variable no importa, entonces la función está haciendo esto. Está invertida respecto del eje vertical. O sea, el salto lo pega hacia allá, hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, acá lo que tengo, bueno, esto lo voy a dejar un cachito para que lo miren. Acá lo que tengo es esto. Así. Acá. ¿Se dan cuenta? Esto tiene esta forma porque está el signo cambiado. Y t es un corrimiento. Entonces, la función se va a ir moviendo en t. T es el frente, digamos, donde la función cambia. Y si yo a esto lo multiplico por algo, por otra función, por ejemplo, el coseno de 3t, que es la función en este caso, por h de, a ver, sería coseno de t menos tau, por h de t menos tau, lo que voy a obtener es algo así. ¿Sí? Pensemos primero cómo es el coseno de 3t por h de t, común y corriente. Sería así, ¿verdad? Y acá vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si le cambio el signo? Si cambio el signo, hago coseno de menos 3t por h de menos t. Voy a obtener esto. ¿Sí? Cambia, se refleja respecto al eje vertical. Y si encima vuelvo a este caso, ¿no? Que sería el caso que este termina acá arriba, que sería el caso menos tau, cuando le resto algo, ¿sí? El corrimiento ahora está en t, menos tau es lo que antes llamábamos menos t. Ahora tengo esto. Acá pega el salto en un valor t cualquiera y arranca a hacer esto. ¿Sí? Y ahí se hace cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una función que está invertida y por el valor de t desplazada. ¿Sí? O sea, el frente de la función siempre está en t. ¿Ok? Y ahí voy haciéndolo avanzar. Ya lo vamos a ver un poquito mejor. Quédense con esa idea, ¿sí? Entonces, esta función, la que invierto y traslado, tiene que ser una función que en general me resulte fácil de invertirla y trasladar. ¿Ok? Bien. Sigamos pensando esto. Vamos a llamar, para resolver esto más fácil, vamos a llamar a, no, no, a esto vamos a llamarlo alfa.
Vamos a hacer un cambio de variable chiquito como para que nos resulte más fácil resolver esto, ¿sí? Y eso se llama alfa. Alfa es igual a 3t menos 3 tau, ¿verdad? Entonces, el diferencial de alfa va a ser menos 3 tau y entonces diferencial alfa menos sobre menos 3 va a ser igual a diferencial tau, ¿sí? Y por otro lado, tau es igual a alfa menos 3t sobre menos 3, o sea, t menos alfa sobre 3. Vamos a poder cambiar acá tau también. Entonces, siendo estos reemplazos, me falta cambiar los extremos. Para los extremos, si tau vale 0, entonces alfa vale 3t, esto es el extremo inferior. Y si tau vale t, entonces alfa vale 0, ¿verdad? Porque nos queda acá 3t menos 3t me da 0. ¿Sí? Cambiamos los extremos, cambiamos tau por t menos alfa sobre 3. Esto simplemente lo hago para que sea más fácil de resolver, nada más. Seno de alfa, diferencial alfa sobre menos 3. ¿Bien? Bien, ¿hasta acá me siguen? Esto puede perder un poco. No se pierdan. ¿Sí? Es simplemente un cambio de variable de lo más sencillo para poder resolver esta integral, porque así con el coseno de 3t menos tau queda un quilombo para entender qué estamos haciendo. Pero ahora con esto, todo en función de alfa, no es tan difícil ya. Nos queda. Entonces, la integral entre 3t y 0 de t por coseno de alfa menos alfa sobre 3 por coseno de alfa, y todo esto por diferencial alfa sobre menos 3. Y esto de acá, simplemente por linealidad, podemos separarlo en dos integrales, 3t entre t, para coseno de alfa por t, diferencial alfa sobre menos 3, menos la integral entre 3t y 0 de alfa coseno de alfa por diferencial alfa sobre menos 3. Este t queda afuera de la integral porque la variable de integración es alfa, ¿sí? Vamos a poner directamente acá abajo en menos 3. Menos, esto puede ser 1 sobre 3, porque ya con ese menos 3 que estaba ahí, me queda así, alfa, seno de alfa, diferencia de alfa. Bien. Esta primera integral es muy fácil, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la primitiva de esa función? ¿Qué función derivada me da el seno? A ver. Me da el coseno, ya lo dije, bueno, el seno, ¿sí? ¿Qué función al derivarla me da el coseno? Bueno, el seno, ¿sí? Eso ya lo saben, es simplemente una pregunta retórica casi. Más un tercio, y acá hay que integrar por partes. Vamos a tomar como u igual a alfa. Entonces diferencial u va a ser igual a diferencial alfa. Y vamos a tomar a coseno de alfa, diferencial alfa, como diferencial de esto. Por lo tanto, al integrar esto, me va a quedar seno de alfa es igual a d. ¿Sí? Entonces acá integramos por partes, entonces acá nos queda u por b, que sería alfa por coseno de alfa, perdón, por seno de alfa,
todo esto entre 3t y 0, menos la integral, ¿sí?, de b, o sea, seno de alfa, diferencial u, que en este caso es lo mismo que diferencial alfa. Todo esto entre 3t y 0. Esto nos da t menos t sobre seno de 0, 0, menos seno de 3t más 1/3 de, bueno, obviamente 0 de nuevo, menos 3t por seno de 3t, menos esta integral, que obviamente aquí es menos coseno, ¿sí? El resultado de esta integral, ¿sí?, es menos coseno. ¿Siguen hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Más o menos. Acá fíjense que hay un detalle que me olvidé. Esto está bueno para pensar. Acá me olvidé un sobre 3, ¿eh?, que estaba acá. Disculpenme por eso. Entonces acá directamente aparece un 9. Mientras siguen pensando preguntas, yo voy corrigiendo esto. A ver. Bien. Perdón, Florencia, no había visto que me habías contestado en el chat. Sí, exactamente, era el seno ahí. Gracias. Bien. Entonces acá es menos coseno de alfa de, esto nos queda t sobre 3 positivo, con el menos que tenía este menos seno de 3t, más un noveno por menos 3t por el seno de 3t, más coseno de 0, que es 1, menos coseno de 3t, ¿sí? Y esto es igual a un noveno. Vamos a distribuir ahí ya directamente. Va a quedar todo esto. Obviamente todo esto es causal. Hay que agregarle acá el HDT porque las funciones eran causales en un principio también. Y fíjense, bueno, este 1 salió de acá, ¿no? Por eso este un noveno, ¿verdad? Tenemos acá. Luego este con este se me cancelan. Y finalmente tenemos un noveno menos un noveno coseno de 3t. Todo esto por h de t. ¿Queda claro? Este es el resultado. ¿Sí? Bien. Como habíamos visto, por el teorema de convolución, que decía que la transformada inversa de un producto de funciones en S era igual a la convolución en el tiempo de las versiones temporales de esas mismas funciones
deberíamos poder encontrar este mismo resultado haciendo esto. La transformada inversa de la transformada del producto de la transformada de f y la transformada de g. F era t, entonces la transformada es 1 sobre t cuadrado. Y g minúscula de t era coseno de 3t. ¿Cuál era la transformada de Laplace del coseno de 3t? ¿Escucho? A ver. La transformada de Laplace del coseno de 3t tiene que salir súper rápido esto, ¿sí? Si todavía no les sale, les recomiendo que empiecen a estudiar un poquito más. Transformada de Fourier del coseno de 3t. Estamos hablando del coseno, ¿sí? Acuérdense que el coseno termina con S. Entonces, como termina con S, yo me lo acuerdo así, ¿no? Es una regla mnemotécnica, no tiene nada que ver con la matemática. Como el coseno termina con S, acá arriba aparece la S. ¿Sí? De S cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, 9. ¿Queda claro? Bien. Entonces ahora hagamos el producto de f con g e intentemos encontrar su transformada inversa para ver que efectivamente tiene que dar esto. Encontramos acá con la convolución. Bien, entonces hagamos f de s por g de s, que es lo mismo que s sobre s cuadrado por s cuadrado más 9. Y ahora encontremos la transformada inversa. ¿Cómo hago esto? ¿Qué tengo que hacer primero? Fracciones simples, dice Eric, exactamente. Fracciones simples. Fracciones simples de esto sería a por s más b para el primer factor, más c por s más d para el segundo factor, que también es cuadrático. ¿Sí? Esto nos va a dar una ecuación que es a por s más b, todo esto por s cuadrado más 9, más cs más d, todo esto por s cuadrado, o sea que acá nos va a quedar a por s al cubo más b por s cuadrado más 9a por s más 9b más c por s al cubo más d por s cuadrado. Entonces ahora acá planteamos un sistema de ecuaciones para esto, ¿no? Todo lo que tenga ese cubo de un lado tiene que ser igual a lo que tenga ese cubo del otro, que es 0, ¿verdad? Entonces nuestra primera ecuación es sencillamente 0 es igual a, vamos a escribirlo al revés, a más c tiene que ser igual a 0, que es el coeficiente que acompaña a ese cuadrado del lado izquierdo. Luego todo lo que tenga ese cuadrado, o sea, este término y este término, o sea que b más d tiene que ser igual a 0, porque tampoco hay ese cuadrado en el lado izquierdo, ¿verdad? b más d es igual a 0. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Después todo lo que tenga s, en este caso es este término únicamente, y hay una s del otro lado, así que eso tiene que ser igual a 1. O sea que esta sale derecho. Acá 9a es igual a 1. Entonces a es igual a 1 sobre 9. Y por último, todo lo que no tenga s, que sería 9b, también es igual a 0. O sea que b es igual a 0. Si b es igual a 0, b más d igual a 0, entonces d tiene que ser igual a 0. Y si a más c es igual a 0 y a vale 1/9, entonces c tiene que ser igual a menos 1/9.
Entonces ya encontramos las constantes. Algunas son 0, lo cual nos simplifica un poco el trabajo. Y volviendo a esta expresión, entonces nos va a quedar la transformada de Laplace de menos la transformada inversa, perdón, nos va a quedar un noveno por 1 sobre S más, perdón, menos, porque nos da menos un noveno, menos un noveno de, ¿cuál era la que sobrevivía? C. Un noveno de S sobre S cuadrado más 9. ¿Y esto qué es? Profe, ¿no le falta la S que iría multiplicando la A? No, porque acá abajo hay un S cuadrado. Entonces la S esa se cancela y por eso cae una S suave. Ahí está, ahí está. Gracias. ¿No conviene multiplicar la S del numerador con una S del denominador porque está al cuadrado? Claro, es lo que hice, ¿verdad? Acá. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que me preguntó Sofía, pero al revés. O sea, esto que está acá es lo mismo que escribir A por S más B por S cuadrado. ¿Se entiende? Entonces escribí esto acá directamente. ¿Queda claro? Esas son las preguntas que me hacía Enzo y que me hacía Sofía. Creo que interpreté bien lo que me quería preguntar Enzo. Si cualquier cosa Enzo, decir. Bien. Y entonces ahora, ¿me pueden decir cuál es la antitransformada de esto? ¿Vos decías en el producto? Sí, claro, acá vos decís, sí, acá. Sí, era mucho más fácil. Digamos, haces una constante menos. Sí, es cierto, es cierto. Maderamos, yo porque no quiero cancelar cosas que mareen después, pero sí es cierto. Puedes hacer eso sin problemas. Es más, pensemos por qué podemos hacer lo que dice Enzo. Hagamos un paréntesis, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer lo que dice Enzo? Enzo dice, ¿por qué no cancelamos esta S con esta S cuadrado que está acá abajo? ¿Cuál es el único cuidado que tengo que tener si hago eso? El único cuidado que tengo que tener para que eso no pase es que S no pueda valer 0. Claro, que S sea distinto de 0, ¿verdad? Y eso, ¿podemos asegurar eso? La verdad es que sí, porque la región de convergencia de esta transformada de Laplace no puede incluir al 0. ¿Por qué? Primero porque el denominador no existe para S igual a 0, pero tampoco existe, fíjense, S cuadrado más 9 es lo mismo que S cuadrado más 3 al cuadrado, que es lo mismo que S más I por 3 por S menos I por 3. Entonces, esta función no existe ni en S, ni en el origen, ni en 3i, ni en menos 3i. Y como no existen esos puntos, no los puedo incluir en la región de convergencia. Y por eso la región de convergencia de esta función es desde el eje vertical, sin tomarlo, ¿verdad? Esa es la frontera, hacia la derecha. Recuerden que siempre son las regiones de convergencia de las transformadas de Laplace son semiplanos hacia la derecha. ¿Sí? Esto, recuerden que es el plano complejo S, la variable real se llama sigma, y la variable imaginaria omega. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, porque la región de convergencia no incluye a esos puntos. Por lo tanto, S jamás puede valer 0. Y por lo tanto, lo que dice Enzo tiene todo el sentido del mundo. Podríamos tranquilamente simplificar el S del numerador con el S cuadrado del denominador. Un detalle más. Bueno, que ya no es un detalle que no es obvio, digamos. Es obviamente la región de convergencia, entonces es parte real de S mayor a 0. Entonces 0 es el abscisa de convergencia. Lo cual tiene bastante sentido porque f es un polinomio, t,
Y G es una función coseno o seno. Por lo tanto, la abscisa de convergencia siempre es mayor a 0 porque cualquier exponencial creciente siempre acota a un polinomio o a una función seno o coseno. O sea que cierra todo como habíamos dicho el otro día con respecto a la existencia de la transformada de Laplace. Por lo tanto, lo que dice Enzo es válido y la expresión que tenemos acá tiene sentido. Por último, encontramos la transformada inversa como un noveno, ¿verdad? Menos un noveno por coseno de 3t. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser multiplicado por h de t porque son funciones causales. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? O sea, fíjese que obtuvimos lo mismo que obtuvimos antes. ¿Sí? Es igual. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Vamos a pasar ahora a otra cosa. Fíjense que lo que hicimos recién fue encontrar a partir de la transformada inversa el resultado de una convolución. Primero hicimos al revés. Calculamos la convolución. Ustedes ahora, en su casa, cuando termine la clase, cuando quieran, encuentren G convolucionada con F. Porque lo que pedía este problema era ver que se cumpliera la propiedad conmutativa. G convolucionada con F es mucho más fácil que esta, porque no hay que hacer tanto cambio de variables. Así que te la dejo para ustedes. Como ya vimos, nos da esto, por un lado, también nos da lo mismo si hacemos la transformada de Laplace y después la antitransformada. Sí, hacemos la transformada, hacemos el producto, después la antitransformada, o hacemos la convolución. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora a hacer algo distinto. El punto 2 de la sección 8 nos pide que usemos el teorema de convolución, pero para determinar transformadas inversas. O sea, vamos a encontrar transformadas inversas con la convolución. Fíjense que lo que hicimos recién fue al revés. Hicimos la transformada inversa para encontrar el resultado de la convolución que ya habíamos encontrado antes y vimos que eran iguales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer al revés. El ejercicio nos pide esto, ¿no? 8.2. Nos pide encontrar la transformada inversa de 1 sobre s más 3 al cubo y nos pide hacerlo a partir de la convolución. Entonces, acá lo que tenemos que usar nuevamente es el teorema de convolución para la transformada de Laplace, que dice lo siguiente. El teorema de convolución dice que la transformada inversa de Laplace de un producto de funciones es igual a la convolución de las transformadas inversas de los factores involucrados en este producto. Entonces, lo que tendríamos que separar acá son los factores y ver cuáles son las transformadas inversas de esos factores. Esos factores en este caso serían 1 sobre s y 1 sobre s más 3, todo al cubo. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Bien, entonces ahora llamemos a este f de s, cosa de ponerle un nombre para que sea más fácil, y a este llamémoslo g de s. ¿Sí? Disculpen la letra, estoy con... fea letra, bastante fea letra. Bueno, ahora no me gusta. Bien. Ahora. Entonces teníamos este de S. Y entonces ahora queremos encontrar la
transformada inversa para poder después hacer la convolución. ¿Cuál es la transformada inversa de f de s? Uno, como dice Enzo, tal cual. ¿Sí? 1, o podríamos decir 1 por h de t, o sea, la transformada inversa de h de t. Es decir, la transformada de una constante, en realidad es una constante causal. Y si es 1, es ni más ni menos que el escalón de Heaviside. ¿Sí? Por eso la transformada del escalón de Heaviside y de 1 coinciden, porque en realidad siempre pensamos al 1 como una constante, pero causal. O sea, el escalón de Heaviside. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hacemos con G de S? En este caso sería 1 sobre S más 3 al cubo. Transformada inversa de 1 sobre S más 3 al cubo es lo mismo que la transformada inversa. Acá voy a aplicar primer teorema de la traslación de S al cubo. O sea, saco el corrimiento en la frecuencia y ¿qué agrego en el tiempo? Si saqué el corrimiento acá, lo que agrego acá es una exponencial en el tiempo. ¿Sí? Exactamente, lo que dice Enzo, pero con un menos. ¿Sí? Recuerden que el primer teorema de la traslación, si acá yo tengo un más, tiene que aparecer un menos. En cambio, en el segundo teorema, si acá tengo un más, en el otro también tengo un más. ¿Se entiende? Siempre decimos algo así como que el primer teorema de la traslación cambia el signo, el segundo no cambia el signo. ¿Eh? Bien. ¿Cuál es la transformada de 1 sobre S al cubo? Se parece a t cuadrado. Pensemos un poquito. La transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. O sea que para n igual a 2, tenemos esto, 2 factorial por s a la 3. O sea que lo que decía Enzo no estaba mal. Lo que pasa es que falta este factor. Entonces, como está acá, lo paso dividiendo para acá. ¿Sí? Recuerden que el factorial de 2 es simplemente 2. Y entonces acá nos queda 1. Entonces sí, la transformada de Laplace de esto es 1 medio por t al cuadrado por e a la menos 3t, todo obviamente por h de t. Eso, podría ser 1 medio así. Exactamente es eso, lo que es, tal cual. Bien. ¿Quedó claro? Entonces ahora hagamos la convolución. Manos a la obra con la convolución. Esta era una de las funciones, vamos a escribirla acá abajo para que no quede sin recuerdo dura. A ver. Acá. Esto era f de t. ¿Sí? Y esta que está acá arriba es g de t. Hagamos G convolucionado con F, ¿no? Porque escribir esto corrido y invertido y desplazado es un quilombo. Entonces, mejor hagamos esta como segundo lugar en la convolución, ¿sí? O sea, hagamos G convolucionada con F y entonces nos va a quedar la integral desde menos infinito a más infinito. Voy a escribirlas primero las funciones G de tau por f de t menos tau. Todo diferencia en tau. Esto es lo mismo que desde menos infinito a más infinito de 1 medio de tau al cuadrado por e a la menos 3 tau, todo por h de tau multiplicado por 1 por h de t menos tau.
diferencial tau. Como son las dos causales, esto quiere decir que este producto nunca va, o sea, vale 0 antes de 0, por lo tanto, el integrando vale 0 antes de 0. ¿Se dan cuenta? Fíjense, si yo hago, en este color hago h de tau. Y en este otro color voy a hacer h de t menos tau, pero para un t menor a 0. ¿Sí? O sea, acuérdense que t es el valor que toma en el frente, en el momento en el que cambia. Acá está t. ¿Sí? Y esta que está acá es h de t menos tau. Fíjense que el producto entre las dos vale siempre 0, siempre que t es menor a 0. Cuando t es mayor a 0, la función esta pasa a aparecer acá. Y entonces el producto entre las dos vale algo distinto de 0. ¿Sí? Acá empieza a valer distinto de 0. Esto que marco en verde es el único lugar donde este producto es distinto de 0. Por eso cuando integramos funciones causales se integran entre 0 y t, porque es el único lugar donde un producto de funciones causales puede valer algo distinto de 0. Para cualquier otro valor, el producto de dos funciones causales siempre es menor a 0. ¿Sí? Por eso cambiamos los extremos de integración entre 0 y t. Y ya no escribimos los escalones de Heaviside, porque solo eran necesarios cuando queríamos expresar la función entre menos infinito a más infinito. Cuando la función está expresada entre 0 y t, vale lo que vale el resto de la función, porque este producto vale 1. ¿Sí? Acá. Esto vale 1. Entonces, como eso vale 1, entre 0 y t, no hace falta escribirlo, escribimos 1/2 de tau al cuadrado por e a la menos 3 tau, diferencial tau. Bueno, hasta acá como venimos, ¿venimos bien? ¿Nos van siguiendo? Bueno. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sugerencias? ¿Escucho sugerencias? Eso dice integración por partes, tal cual. ¿Y cuántas veces va a haber que integrar por parte? 2, claro. Entonces el diferencial u va a ser 2 veces tau por diferencial tau. Y luego e a la menos 3 tau por diferencial tau va a ser igual al diferencial b. Y por lo tanto b es e a la menos 3 tau sobre menos 3. Esto es igual a b. La integración por partes es 1/2 de u por b, o sea, t cuadrado por e a la menos 3 tau sobre menos 3, todo esto entre 0 y t. ¿Sí? Ustedes vayan siguiéndome, si tengo algún error me dicen. Menos, ¿sí? Menos 1 sobre menos 3, la integral de e a la menos 3 tau por 2 tau, diferencial tau, esto era lo que valía el diferencial b. Esto es de 1/2 por t cuadrado, voy reemplazando acá para que quede más fácil, menos 3 por 0, ¿sí? Lo que vale ese primer regla de Barrow. Acá nos queda más 2 tercios entre 0 y t,
por e a la menos 3 tau, por tau exponencial tau. Y acá tenemos que volver a aplicar integración por partes. Vamos a tomar a u como tau, entonces diferencial u es igual a diferencial tau. Y vamos a tomar e a la menos 3 tau por diferencial tau como diferencial b. Y entonces integrando esto obtenemos b. E a la menos 3 tau sobre menos 3 es igual a b. Mismo que antes. Entonces acá nos queda 1/2 de t cuadrado por e a la menos 3t, todo sobre menos 3, más 2/3 de u por b, o sea, tau, por e a la menos 3 tau, sobre menos 3, todo esto entre 0 y t, menos 1/3, acá podemos poner un más para, con este menos que venía con el tercio que estaba ahí, la integral de e a la menos 3 tau, diferencial tau, entre 0 y t. Luego, esto nos da 1/2 por t al cuadrado, e a la menos 3 tau, sobre menos 3, más 2/3 por t, por e a la menos 3 tau, no, perdón, t, la estoy reemplazando acá, menos 0, ¿verdad? Porque el 0 aparece en el numerador, más 1/3 por e a la menos 3 tau, sobre menos 3, todo entre 0 y t. Bien, espero que no se estén aburriendo. Vamos a llegar a algo, les prometo. 1/2 t al cuadrado e a la menos 3t sobre menos 3 más 2/3. Acá nos queda t por e a la menos 3t, a mí ya también esto me mata, más menos. Menos, ahí, por e a la menos 3t, ahora sí, menos 1, por el 0 ahí que aparece, ahora ya no hace 0 porque hay una exponencial nada más. ¿Sí? Por favor, si encuentran un error me avisan, que no hay problema. Bien, y ahora vamos a distribuir acá y nos va a quedar más, perdón, menos 2t por e a la menos 3t sobre 9, si no me equivoco, sobre 27 por e a la menos 3t más 1 sobre 27, ¿puede ser? Me falta un 2 acá. ¿Sí? Y ahora este 1/2 entra acá, lo distribuimos y acá nos va a dar un 6 acá. Juan, Sí. creo que falta en el primer término t al cuadrado. Por e a la menos 3t. Ah, fundamental. Gracias. Sí, falta un cuadrado. Gracias. No sé quién me lo dijo, pero gracias. ¿Quién me lo dijo? ¿Gonzalo? Creo que se pone primero el que me habla acá. Sí, creo que sos vos, Gonzalo. No, Eric, te lo Eric. Gracias, Eric. Gracias. Perdona. Entonces no funciona como yo quería el Meet. Bueno, ahora sí. T cuadrado por e a la menos 3t. No se me desconcentren, ya casi llegamos al final. Menos t por e a la menos 3t sobre 9 menos e a la menos 3t sobre 27 más e1 sobre 27. Todo esto obviamente por el escalón unitario de Heaviside aquí. Y entonces nos va a quedar. Vamos a reescribir esto un poquito. 1 sobre 27, una constante, más e a la menos 3t. Y vamos a dejar ahí como estaba eso, por
¿Alguno de estos es positivo? No, son todos negativos. Entonces vamos a poner un menos acá para que escribir todo con más, que eso no es un problema. T cuadrado sobre 6, ¿sí? Menos T, perdón, más T sobre 9, menos 1 sobre 27. Todo multiplicado por la exponencial, más T. ¿Quedó claro? Todo esto por h de t, obviamente. Bueno, y ahora voy a hacer un salto de fe y vamos a ver si con MUPAD nos da lo mismo. Espero que sí, porque si no me van a matar. ¿Se entendió esto? Es integral por partes, no es nada nuevo, ¿sí? Lo que hay que pensar primero es bien cómo construimos esa integral que después vamos a integrar por partes, ¿sí? Fundamental acordarse que si las dos funciones son causales, ¿sí? Son causales las dos, los extremos de integración pasan a ser de 0 a t. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Eso quizás es lo más importante para resolver las convoluciones aquí en Laplace. Cuando vayamos a Fourier se va a complicar un poco más porque ahí ya no van a ser causales. Pero en Laplace, sí. Entonces es más sencillo. ¿Sí? Bien. Anoten por favor este resultado. Anótenlo. Sí, les doy 2 minutos, 1 minuto para que lo anoten. Y hacemos una última pruebita con MUPAD y les muestro una animación de la convolución que hice en un código que después se los puedo pasar si quieren, no hay ningún problema. Bien, esto está anotado entonces. Vamos a detener la presentación aquí y les muestro mi computadora ahora de nuevo. Les muestro... a ver, MUPAD, ¿dónde estás? Bueno, perdí MUPAD, no sé dónde está. Un segundo. Bien. Todos ven esto, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, entonces voy a dejar de conectar, voy a limpiar todas las variables y vamos a intentar hacer la pruebita de si podemos encontrar el resultado de esta convolución igual si hacemos la transformada inversa de lo que encontramos. La consigna directamente nos daba el producto de funciones, que era... vamos a llamarla H mayúscula, no, porque es la que nos va a hacer, vamos a dar este. Y esto va a ser 1 sobre S sobre S más 3. Al cuadrado. ¿Al cubo era esto? Al cubo. Así, ¿no? Y luego vamos a encontrar la transformada inversa como F, la transformada inversa y Laplace. En este caso sería este, y vamos a ir desde S, la variable S compleja, a T, la variable real en el tiempo. Y nos da esto. Bueno, a ver. Los signos están bien, ¿no? Porque eran todos negativos lo que tenía la exponencial. T cuadrado está sobre 6, vamos. ¿El que tiene? Sí. Y T también es 9. Bueno, listo, perfecto, salió bárbaro. Me alegro porque no lo había pensado. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos encontrar el resultado de una transformada inversa haciendo la convolución. Yo lo que les voy a pedir es que, digamos, tengan cuidado cuando plantean cosas por convolución. En general, nosotros no les vamos a pedir que resuelvan una transformada inversa por convolución. Así que, si a alguno de ustedes les pica el bichito de resolverla por convolución, piénsenlo 2 veces, porque no suele ser el camino más fácil. ¿Sí? El camino más fácil suele ser hacer la transformada
inversa haciendo fracciones parciales y después encontrando la transformación inversa de cada término. La verdad que en general es más fácil que resolver esta integral. Ustedes obviamente pueden elegir el camino que quieran. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda, pregunta? Bueno. Me gustaría a ver si puedo mostrarles directamente mi pantalla, porque se va a abrir una ventana nueva y no creo que no la van a poder ver. Voy a detener entonces esto y ahora voy a presentar, pero de vuelta toda mi pantalla. Un segundo. Ordeno un poquito esto, porque no quiero que vean lo desordenado que estoy acá. Ahí va. La pantalla 2. Bueno, ¿ven mi mouse y la guía 7? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Genial. ¿Ven esto? ¿Ven? Esto es un código en Python. Lo estoy ejecutando en un cuaderno de Jupyter Lab. Y la idea es ver cómo se animaría la convolución para la función que acabamos de encontrar recién, para la convolución que hicimos recién. Fíjense, el resultado es esto que pusimos acá, ¿no? 1 sobre 27 más la exponencial esta con todos estos términos negativos que eran lo que habíamos visto recién, ¿sí? El término que no tenía t, el término que tenía t y el término que tenía t cuadrado, ¿sí? Y después tenemos acá la función que hacíamos la primera función de la convolución era simplemente esta función, un medio de t al cuadrado por e a la menos 3t, todo multiplicado por el Heaviside, y después también teníamos la función escalón trasladada y invertida. ¿Sí? Ahora quiero que vean un poco cómo se anima, o sea, cómo veríamos como ese avance que se produce con t del frente, que yo le digo, de la función, donde pega el salto. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ajá, bueno. ¿Ven esto? Todos ven moviéndose a la función esta en amarillo. Sí, profe. Sí, profe. Observen, si ven mi mouse, ahí abajo está diciendo cuánto vale t. A medida que yo le voy dando valores a t cada vez más positivos, o sea, me estoy moviendo de la izquierda a la derecha, el frente de la función avanza. ¿Sí? Esto es lo que vemos en este gráfico. Este gráfico está en tau, como ven acá. Tau. ¿Sí? En el gráfico de la derecha tenemos el resultado de la convolución, o sea, la función que surge de la convolución. Recordemos que la convolución entre dos funciones me da otra función, una función en t. Esta función en t es el resultado de la convolución. Lo que yo quiero que vean es que para antes de 0, el resultado, como son dos funciones causales, es 0. Y de hecho es cierto porque fíjense que la amarilla, que es el escalón, que es la segunda función en la convolución, la que está invertida y desplazada, como están viendo acá, se va desplazando a medida que yo le voy dando valores a t hacia la derecha. Y no vale nada el producto entre la roja y la amarilla, porque vale siempre 0, hasta que la amarilla cruza el eje vertical, o sea, t vale valores mayores a 0, mayores o iguales. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, a medida que yo le voy dando valores a t, la función amarilla se va corriendo y cada vez que se corre esa función tengo que resolver una integral nueva. Lo que está haciendo este código es eso. Yo le doy un valor a t, resuelvo la integral. Le doy un valor a t, resuelvo la integral. La integral es el producto entre esas dos funciones, o sea, la función amarilla y la roja, la amarilla desplazada para cada valor de t. La integral, ¿se acuerdan que es el área bajo la curva? ¿Verdad? El área bajo la curva del integrando,
¿sí? Lo podemos entender así si lo veíamos desde una perspectiva riemanniana, ¿sí? La integral de Riemann nos decía que era el área bajo la curva. Entonces, cuando resuelvo la integral de convolución, lo que estoy encontrando para cada valor de t es el área bajo la curva del producto de las dos funciones. Como el producto acá es el escalón que vale 1 por la función en rojo, que es la función esa que dijimos que era 1 medio por t al cuadrado de e a la menos 3t, ¿sí? Eso es lo que se ve acá en rojo. Como esta vale 1, cada vez que hago el producto, lo que me queda solo es la roja. Y entonces lo que estoy encontrando es el área bajo la función roja. ¿Se dan cuenta? Entonces el resultado de la convolución, que es lo que vemos en la gráfica derecha, ¿sí? Que está en t, es el área bajo la curva roja. Necesariamente tiene que ser eso. Cuando el área empieza a crecer, también empieza a crecer la función. Y a medida que la función esta decae de nuevo, el área se mantiene más o menos constante porque cada pedacito nuevo no le agrega casi nada de área. Eso lo vamos a ver ahora, pero voy a hacerle un poquito de zoom. A ver si puedo hacer un poco de zoom a esto. Vamos a ponerlo acá en vez del 1.5. Vamos a ponerle algo así. Bueno, ahí lo vemos un poco mejor, ¿sí? Capaz que puedo hacerle esta más zoom. Lo que está graficado ya es el resultado, ¿sí? El resultado ya está acá. Y este azul que se va formando ahí es el resultado de la integral a medida que la voy calculando para cada valor de t. Lo hice así para que veamos que el resultado de la integral da efectivamente lo que vemos que da, ¿sí? Lo que encontramos. Fíjense que el área bajo la curva, que es lo que marco aquí en verde, coincide en los puntos en los que empieza a crecer con el crecimiento de esta otra función, que es, de hecho, el área bajo la curva, ¿sí? O sea que la integral de convolución calcula el área bajo la curva del producto de dos funciones, donde una función está desplazada y corrida. Desplazada para cada valor de t, ¿sí? E invertida respecto al eje vertical. ¿Se entendió? Esa es un poco la interpretación que le vamos a dar a la integral. Es el producto o el área bajo la curva, digamos, del producto de dos funciones. Una de las funciones queda como está y la otra está desplazada, ¿sí? Desplazada y invertida, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Buenísimo. Bueno, si alguien quiere el código yo soy medio amateur en Python, así que seguramente más de uno de ustedes sabe más que yo. Así que si lo quieren para jugar o para probar otras funciones, lo que sea, lo pueden probar. Si tienen dudas, me mandan un mail. Yo les dejo... Ahora les dejo algo para que se lo puedan bajar. A ver, tengo que poder hacer. Bueno, con eso damos por terminada la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, me escriben por mail. No hay